Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre la depresión, cómo se genera esto en nosotros y también cómo poder sanarla, ya que la forma en la que nosotros estamos viviendo la vida cada vez genera más depresión, ¿sí? O sea, y esto ya no tiene edad, puede ser incluso en niños, puede ser en personas que uno miró y vio y dijo, esta persona se ve re bien y de repente la ve en un estado depresivo. Y es porque también el modelo de vida en el que nosotros estamos genera mucha depresión. Esta idea tan individualista con la que nosotros vivimos, ¿sí? Y afrontamos las cosas, genera que las pérdidas las vivamos con mayor fuerza. ¿Por qué digo la palabra pérdida? Porque quiero que comprendas que uno de los pilares que está existiendo en la persona que tiene depresión es que está viviendo la vida como una pérdida, ¿sí? O sea, las pérdidas que esa persona ha vivido son las que hoy tienen a esa persona en ese estado. Entendamos que la persona que tiene depresión vive la vida a través de una lucha continua, ¿sí? Esto es como un ganar o perder. Y la persona que tiene depresión siente que ha perdido. Por eso la veo en ese estado, la veo como derrotada, como si alguien hubiese ido a algún tipo de combate y termina perdiendo. Y viene a la casa y está en ese punto, en un estado como que sería como un duelo. He sentido una pérdida muy grande y siento que no me puedo recuperar de ella. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que comprender es que a mayor la depresión, o sea, mayor el dolor que se refleja en esa persona, es mayor la historia de dolor que ha transitado en su infancia, ¿sí? O sea, mientras más dura ha sido la infancia con respecto a pérdidas y a dolor, eso es lo que va a reflejar su estado depresivo. Entonces acá lo que nosotros tenemos que comprender también es que la persona no tuvo a quien comunicarle en su infancia el dolor, el malestar, lo que sentía, la angustia y las necesidades. La persona con depresión normalmente en su historia de vida no ha tenido, ¿sí?, una forma de poder conectar con otro a través del amor. Entonces está viviendo a través de esa pérdida. Esto de no le encuentro sentido a la vida porque cada vez que yo pedí algo no se me dio. Cada vez que yo necesité algo, no se me dio. Cada vez que tuve este dolor o esta angustia, del otro lado no había respuesta. Por ejemplo, hay muchas situaciones en las cuales los niños han buscado llamar la atención de los padres a través de un punto de decir, yo deseo morirme, un niño. ¿Sí? ¿Y por qué motivo lo hacía? Porque justamente a través de esa forma estaba buscando la atención, ¿sí?, de su madre o de su padre. Entonces entendamos que obviamente la infancia es clave para entender los puntos de pérdida y la depresión en una persona, ¿sí? Entonces, uno de los conflictos que tiene la persona que tiene depresión es que está en un estado de estoy viviendo la vida, obviamente, que no quiero. Y todo lo que quiero no lo obtengo. O sea, todo lo que necesito no está en mí. ¿Por qué motivo? Porque vuelvo al punto, las pérdidas, ¿sí? O sea, yo siento que las pérdidas que he vivido en mi vida han sido tan grandes que realmente siento que son más fuertes que mi deseo de salir a buscar. Fíjense en algo aquí con respecto a esto que estoy diciendo. La persona que tiene depresión, como vive en este punto de pérdida, una de las cosas que no se permite hacer es darse una nueva posibilidad. Y esto sucede porque normalmente el entorno le dice, mirá, pero levántate, tenés la posibilidad, hay una chica que puede gustarte, un chico que puede gustarte, mirá y te han conseguido un trabajo, tienes la posibilidad de recuperar la carrera o de volver a emprender, el dinero que perdiste te lo pueden prestar. O te divorciaste, pero ahora puedes salir adelante, pero la persona no lo puede experimentar. ¿Por qué motivo no puede experimentar esto? Y es porque lo que no quiere es volver a experimentar una pérdida. Y esto es lo que normalmente las personas que están a su alrededor no comprenden. ¿Por qué no acciona? ¿Por qué no hace eso después de que terminó esa relación? Si tienes la posibilidad de conseguir otro trabajo, ¿por qué no lo está haciendo? Y es porque la persona está viviendo en un duelo continuo en el cual considera que si se vuelve a dar la posibilidad de encontrar nuevamente una pareja, o de encontrar ese nuevo trabajo, o de encontrar esa nueva posibilidad económica, va a volver a perder, y lo que no quiere es volver a perder. Se está protegiendo, está buscando decir, yo no me voy a mover porque si me muevo
tengo el miedo de volver a perder y no aguanto una pérdida más en mi vida. Esto es lo que sucede. No aguanto una pérdida más de todas las que voy teniendo. Probablemente cuando era niño no me sentía, o niña, no me sentía escuchada con mis padres. Después empecé a tener problemas con mis hermanos. Luego yo probablemente los quería cambiar, que por ejemplo eso fue un poco lo que me sucedió a mí. Yo quería ver a mi familia diferente a la que era y eso me generaba de una forma continua pérdida tras pérdida, cuando yo cada vez que veía que mi familia volvía a un punto, ¿sí?, en el cual estaba, que yo no quería que estuvieran, me generaba un sentido de pérdida. Entonces, pérdida por un lado, pérdida por el otro lado, pérdida, pérdida. Cuando nosotros empezamos a vivir la vida desde este punto, también, en el cual nosotros queremos cambiar a los demás, queremos buscar controlar a los demás, a que los demás accionen como yo necesito, es cuando reactivo todo el tiempo las pérdidas. Si yo soy una persona, que esto es lo que sucede normalmente en las personas que tienen depresión en algunos casos, es que buscan querer controlar, quieren cambiar, no aceptan, ¿sí?, las cosas como realmente están sucediendo. Y eso los lleva a estar reviviendo de una forma continua las pérdidas, a un punto en el cual yo ya me quedo en un estado en el cual digo, yo no estoy dispuesto a perder más. Entonces, fíjate que probablemente si vos terminas una relación de pareja que no hiciste bien el duelo, quedó un poco ahí de dolor, entonces buscaste otra relación de pareja a través de ese dolor que ya venías teniendo para que te lo tapara, y ahí se generó un sentido de pérdida mayor, y hoy dices, ¿sabes qué? Entro en depresión, no quiero estar con ningún hombre. Y vienen todas tus amigas, amigos, y te dicen, pero que estás atractivo, ¿por qué no lo haces? Y es que yo ya no quiero vivir una pérdida más, porque los duelos que he ido acumulando en mi vida nunca los he podido sanar, entonces estoy acumulando pérdida tras pérdida. Por ejemplo, en el caso mío particular, que yo obviamente amo a mi familia, pero quiero darte un ejemplo para que lo puedas comprender, yo que he vivido la depresión y la he comprendido de una manera que creo que es bastante profunda para poder explicarla. Yo sentía, por ejemplo, mi padre se divorció de mi madre cuando yo era un niño. Entonces ahí viene una pérdida enorme. Luego, mi madre obviamente tiene que salir a trabajar, a cumplir con las cosas, con las tareas para justamente cubrir las necesidades básicas. Fíjense, emocionalmente ahí hay otra pérdida. ¿Qué pasa? Mi primer nombre es Carlos, como el de mi padre. Entonces, yo me llamo Carlos Lucio. Entonces yo tenía una lealtad con respecto a mi padre, ¿sí? Justamente por el nombre, porque tenía esa energía. Entonces yo quería cambiarlos a mis hermanos y ocupar un rol que no me correspondía en la familia y ser un poco el padre de mis hermanos, emocionalmente hablando. Entonces yo los quería controlar, yo les quería decir cómo ellos tenían que vivir para crear ese modelo de vida que todo estuviera bien. Imagínense cómo yo repetía las pérdidas ahí. Con mi hermana, con mi hermano, vivía repitiendo pérdidas todo el tiempo, las activaba con una manera enorme. ¿Por qué motivo? Porque obviamente yo no era el padre, yo estaba actuando como tal, entonces estaba generando cada vez más pérdida. Entonces, ¿qué hacía eso en mí? Que yo quisiera controlar, que yo los quisiera cambiar. Entonces eso hacía que me enojara más y la pérdida sintiera más, entrando en estados de mucha ansiedad por justamente, según yo, tener esta idea de crear una familia que fuera una familia perfecta según lo que yo creía, fíjense. Entonces, todas estas cosas son las que experimenta una persona que ha tenido depresión. Vive la vida como un punto de ganar o perder y siente que ha perdido. Entonces está ahí. Acá lo que habría que identificar entre varias de las cosas que pueden estar sucediendo, ¿sí?, es, por ejemplo, si la madre vivió un duelo, o sea, la muerte, por ejemplo, la muerte puede ser la muerte de su madre misma cuando yo era niño y ese duelo quedó ahí, ¿sí? Si hubo una pérdida grande. Por ejemplo, quedó un duelo en la madre, por ejemplo, voy a darle un ejemplo bien claro. La madre está en una situación en la cual se queda embarazada y en ese momento se muere su madre, ¿sí? O se muere algún abuelo, o se muere un tío, una persona que para esta mujer es muy importante. Entonces la madre vive ese duelo. Imagínense en la información del bebé en el vientre. Entiendan que un bebé no solo se nutre, ¿sí?, del alimento en sí, digamos, del alimento como comida, como nosotros
comprendemos, sino también todas las emociones que vive la madre la están experimentando. Y si no comprendes esto, ve y ve mi video donde hablo por qué se enferman los niños, que hablo un poco de epigenética y por qué esto sucede. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya hay un duelo que la madre está viviendo. Entonces ese niño cuando nace probablemente lleve en sí ese duelo y lo va cargando. Y lo va cargando. O como por ejemplo, si en los primeros años de vida mi padre y mi madre se divorciaron y yo me quedo con ese duelo adentro. ¿Por qué? Porque yo como niño, mi madre quizás me dijo, y ojo que nunca hablo de culpa cuando hablo de esto, entiendan, solo hablo de las situaciones que nosotros vivimos y la importancia de poner responsabilidad y conciencia. Por ejemplo, quizás se divorcia mi padre de mi madre, y por ejemplo, y yo cada vez que me quiero acordar de mi madre es como que no hables del tema. Entonces yo tengo un duelo adentro, a mí eso me dolió y yo lo quiero expresar, pero no me permiten que me lo exprese. Entonces, por ejemplo, otras personas cuando han experimentado el divorcio es cuando ahí se activa la depresión, porque yo siento una pérdida tan grande. Fíjate, ¿por qué motivo? Porque lo di todo por él y me olvidé de mí. Yo vivo para agradarle a los demás. Entonces, como lo di todo por ellos, me perdí. Y ahora estoy en depresión. Porque de alguna otra forma es como que estuviera esperando que esas personas se dieran cuenta de lo que hicieron y me vinieran y me dieran amor para yo poder salir. Entonces, muchos de los problemas depresivos suceden porque la persona no se está ocupando de sí misma, busca ocuparse de los demás. ¿Sí? Esto pasa mucho con madres donde estoy sobrepreocupada por mi hijo, entonces me lo cargo a mi hijo, me olvido de mí y entro en depresión. ¿Sí? O por ejemplo cuando hay un hijo que tiene problemas de drogas o cualquier tipo de adicción, entonces yo me desvivo por él, me olvido de mí y entro en depresión. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que aprender a sanar las emociones que se producen a través de las pérdidas, aparte de ponerle conciencia. O sea, si yo estoy experimentando una pérdida, una de las cosas que normalmente hace que nosotros no podamos sanar nunca lo que está viviendo, es que no nos permitimos abrirnos a contar lo que realmente yo estoy viviendo. Entonces entro en depresión porque todas esas emociones reprimidas del pasado no las expreso, no las libero. Entonces tanto la presión interna que yo tengo que termino obviamente en depresión. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes acá también a ver y a que puedas observar es que normalmente la depresión se está presentando en la persona, ¿sí? Porque se la está manifestando, en este caso obviamente, una figura, que es la figura de los padres, en muchos casos donde se dispara todo esto. Entonces, normalmente esto va a ser así en la depresión. Si yo soy hombre, la figura que a mí me dispara la depresión es una mujer, o sea, es mi madre. Si es una mujer, probablemente, digamos, es casi seguro que la depresión me la está disparando mi padre. O sea, la emoción, ¿sí?, de mi padre que no es sanado, esa ausencia, esa pérdida de padre. Y ojo que el padre puede haber estado muy presente con respecto a la economía, a estar trabajando, pero emocionalmente no. Y la pérdida que yo estoy sintiendo es la pérdida emocional. ¿Sí? Entonces es muy importante eso que acabo de decir. La figura por la cual yo estoy viviendo la depresión es casi seguro que va a ser, si yo soy hombre, mi madre. Si yo soy una mujer, mi padre. ¿Sí? La figura ahí va a ser siempre esta autoridad. Entonces habría que adentrarse y sanar todo eso que está relacionado a esa figura que puede ser, si yo soy hombre, mi madre, y si yo soy mujer, mi padre. Es importante ver ese punto de pérdida porque ahí puede estar de una forma muy fuerte todo esto que estoy hablando. Entonces habría que adentrarse ahí y sanar todas esas emociones para que realmente pueda salir todo lo que está dentro. Pero acá hay un punto muy importante y es que esas emociones normalmente tienen que ver con la ira y con el enojo y es lo que no se permite en muchos casos la persona depresiva. Justamente si ha estado en un punto de lucha, ha sentido que ha perdido esa batalla, entonces está ahí, pero lo que no se permite hacer es sacar la ira y el enojo y se encuentra en ese estado de pérdida porque siente que si saca la ira y el enojo ante esa persona que ama, que es su padre o es su madre,
o puede ser un abuelo, pero sobre todo padre y madre, yo voy a hacer un mal mayor. Entonces fíjense, yo estoy en la cama con todo ese dolor de la pérdida, ¿sí? Que yo siento que viene por el lado de mi madre o viene por el lado de mi padre, pero yo siento que si yo me quitara, por ejemplo, esto es lo que la depresión genera, esto de quitarme presión y me pongo a presión a mi vida y yo afronto, ¿sí?, esa situación, siento que voy a hacer un mal mayor. Entonces prefiero quedarme acostado en la cama experimentando todo este dolor, porque lo que no quiero es enfrentar, ¿sí?, y sacar el enojo y la ira que me produce todo el dolor que llevo adentro. Eso que acabo de decir es clave y necesito que lo puedas comprender. Te lo voy a explicar de una forma incluso más práctica. La persona que tiene depresión ha perdido esa lucha, ¿sí?, que él siente porque vive la vida entre ganar o perder, y tiene emociones densas. Pero una de las cosas que no le permite volver a recuperarse, volver a levantarse en la vida y conectar con la vida para seguir viviendo, es porque siente que si toma esa fuerza es para agredir o para sacar ese enojo, esa ira hacia esa persona que considera que es muy importante para ella. Entonces dice, yo no puedo hacer Lucio de sacar todo el enojo y la ira que llevo adentro con respecto a esta persona. Entonces la repliego contra mí. Entonces toda esa ira y ese enojo que tengo hacia esta persona, que por ejemplo puede ser mi marido, me la cargo y me la echo a mí. ¿Por qué motivo? Porque la emoción va a buscar salir y a algún lugar tiene que ir. Si no va hacia afuera de mí, va a ir hacia adentro. Entonces, vos me puedes decir, ¿cómo es el tema entonces, Lucio? ¿Es que yo necesito agredir a mi padre o necesito agredir a mi madre para salir de esta depresión o a mi marido o a mi hijo? No, lo que te quiero decir es que puedes encontrar un espacio seguro, un ambiente seguro donde puedas liberar todo ese dolor de enojo y de ira que tienes hacia esas personas que no te lo estás permitiendo. Porque ahí hay mucho enojo, hay mucho dolor y ira que al no irse hacia afuera, no permitirse expresarlo, y ojo que para sanar no necesitamos que esté la persona ahí. Entiendan que el inconsciente, el real y el simbólico es lo mismo. Es por eso que uno dice, pero si la persona, el padre murió hace 5 años, ¿cómo es que es ahora? Claro, porque el inconsciente se ha quedado con esa pérdida. Si se divorció hace 10 años, ¿cómo puede ser que esté viviendo la depresión ahora? Claro, porque está todavía el dolor ahí adentro y hay que sacarlo, ¿sí? Esas emociones necesitan salir de ahí para que pueda ser transformada en amor. Entonces, ¿cuál es el punto también profundo? El tema de que siempre la persona que tiene depresión está en un conflicto de territorio. Por ejemplo, se queda en su casa y probablemente lo que quiere hacer es salir de su casa, pero como no se permite liberar toda la presión emocional que tiene adentro, esta persona siente que está viviendo en un lugar donde no está siendo reconocida, no está siendo atendida, no está siendo amada. Entonces estoy en ese punto. Y fíjense, ¿qué va a pasar desde ahí? Es que yo voy a manipular todo. Entonces nadie va a poder hacer su vida porque toda la vida del entorno va a terminar a mí dándome lo que yo siento que no me dieron o lo que no me han dado. Entonces fíjense que desde un punto de depresión yo sí puedo recibir todo lo que a mí no me dieron, que es atención, es cuidado y demás. ¿Me explico? Entonces una forma también como de manipular la situación por el dolor que llevo adentro que siento que no puedo sacar. Entonces la persona se queda en un estado de inmadurez, como un estado niño, porque desde ese punto yo no puedo accionar, no me puedo responsabilizar. Entonces termino generando un caos en todo mi entorno. Entonces acá lo que habría que ver en algún tipo de estas depresiones, que son estas que uno no entiende, que dice, no sé por qué pasó, puede ser que la depresión sucedió porque se murió un familiar, que para mí era muy importante y yo no me permití vivir todas esas emociones. Puede ser que cuando murió mi padre yo no pude ocuparme de ese duelo porque tenía que estar trabajando, justo tuve que viajar y de ahí en adelante esa pérdida quedó ahí, nunca la he sacado, todas esas emociones están dentro mío. Entonces, importantísimo identificar las pérdidas. Cuando sucedieron, qué tipo de pérdidas, tener la honestidad, sacar todo ese dolor, esa presión emocional. Porque ya lo debes saber que la depresión, siempre que hablamos de depresión, hablamos de pasado. ¿Sí? Entonces la persona está viviendo en el pasado, está viviendo donde se produjo esa pérdida, no está en el presente. Entonces, ¿cómo la traemos al presente? Porque acá entra un tema también de mucha gente, si no, pero es que tiene que vivir el presente, ¿cómo? Yo le digo que se levante, le como. No, pero es que hasta que la persona no saque el dolor de esa pérdida, no vas a poder traerlo al presente.
Entonces necesita ir y empezar a liberar todo ese dolor. ¿Qué cosas prácticas funcionan? El hecho de que empieces por lo menos a levantarte y abrir la ventana, siente el aire. Porque justamente una de las cosas que hace la persona que está en depresión es que como no quiere levantarse para no vivir otra pérdida, se encierra y se enjaula y cierra todo. Entonces lo que está mostrando es, yo me estoy desconectando de la vida. Yo no quiero que entre más vida aquí. La vida se ha acabado para mí. Entonces lo que hay que hacer es, de una forma tranquila, primero de empezar a trabajar, a liberar todas esas pérdidas, todo eso que ha quedado ahí adentro. Si la persona también, por ejemplo, si es una mujer y tuvo la pérdida de un embarazo, toda esa energía queda ahí adentro y hay que sacarla, hay que permitirse todos esos duelos, no tomarlos como a veces nos dicen a nosotros, no, pero no lo tomes así, no seas negativo. No, pero a mí me dolió. Entonces esa pérdida yo la tengo que sacar, tengo que experimentarlo para poder de ahí ya salir adelante y no quedarme atrapado en esas pérdidas. Porque muchas de las personas lo que les pasa es que cuando hay pérdidas intentan a minorizarlas, decir como que, bueno, no me dolió tanto la pérdida de este chico, no, porque él era mala persona, sí, si a mí me decía, entonces me quedé ahí. Pues viví otra experiencia, otra pérdida más. Bueno, sí, pero tengo que salir adelante, porque la vida es para adelante, y quizás mi entorno lo único que me dice, no, vos dale para adelante, sos muy valiente. Claro, pero pérdida, de la noche a la mañana, ¡pum!, entro en depresión, y dice, no sé, qué raro, esa persona era tan fuerte, la veíamos tan valiente. Claro, y justamente por eso entré en depresión, porque esa fuerza que tenía hacía que se tragara todo, hacía que aguantara todo, que los duelos no los viviera, que no experimentara nada. Entonces todas esas emociones las derrumbar, ¿sí? Entonces voy a hacer un video luego de este, donde voy a hacerte un trabajo para que puedas liberar toda esa presión emocional, ¿sí? Pero quiero que te quedes con un par de cosas de las cuales hemos hablado, ¿sí? ¿Cuáles son los sentidos de pérdida que estás teniendo en tu vida? ¿Quién es? Si eres mujer, observa a tu padre. Si eres hombre, observa a tu madre. Tu idea con respecto de querer cambiar a los demás, esto de no, yo quiero cambiar a los demás, es como los demás no hacen lo que yo quiero, ¡pum!, entré en depresión, porque es que yo no le hallo sentido. Entonces ahí hay que trabajar obviamente esta idea que tienes del control, esto de autoexigirse. Las personas que se autoexigen se generan depresión, porque es tanta la presión que se meten dentro de ellos para poder vivir que el cuerpo dice, ¡pum!, todo está haciendo una pérdida, si nada está saliendo de forma natural en nuestra vida. Entonces comprender que no se puede estar viviendo la vida entre ganar o perder, porque así vive la persona que tiene depresión. Estoy en una lucha continua entre gano o pierdo, gané o perdí. No, ni el uno ni el otro, no estás ni ganando ni perdiendo, estás evolucionando, te estás expandiendo, estás conectándote con la vida. Entonces comprender todo esto es lo que realmente te va a permitir transformarte. Entonces, no vas a poder, en algunos casos de depresión fuerte, no vas a poder ir a crear una nueva vida como te lo están planteando, porque primero tiene que salir todo ese dolor de esas pérdidas que viviste y que no reconociste, ¿sí? Y si eres una persona que entre todo estás pudiendo experimentarte bien, o sea, me refiero, estás en un estado deprimido, estás medio depresivo, pero puedes empezar a activarte, lo primero, la naturaleza, 100%. Conecta con la naturaleza, respira profundo, la naturaleza, abraza un árbol, conecta con la naturaleza, siente la energía del sol, es clave, el sol, siempre tomar sol, abrir las ventanas, sentir, porque ahí está la vida. La persona que tiene depresión empieza a bajar esas barreras y se desconecta totalmente de la vida. Y permitirse justamente el recibir amor, porque muchas personas entran en depresión porque no han aprendido a recibir amor, porque obviamente como nunca ellos lo recibieron en su historia de vida, no saben darlo ni recibirlo. Entonces está la pelea interna que hay adentro, entonces te tienes que permitir de a poco dar y recibir amor. Entonces todo esto realmente va a transformar tu vida. Y otro de los puntos que es importantísimo, el hecho de que aprendas a buscar las cosas que te gustan, sin la necesidad de los demás, porque una de las cosas que no se permite la persona depresiva es buscar lo que a ella le gusta, busca lo que a los demás le gustan. Sé lo que le gusta a mi madre, a mi padre, a mi hijo, sé lo que le gusta a mis hermanos, pero no sé lo que me gusta a mí. Vivo para los demás. No, tengo que vivir para mí.
si yo no vivo para mí, y esto empieza de por lo menos darme 1 hora por día, de decir, ok, esta hora voy a hacer lo que yo quiero, y no me importa si es el ridículo, porque lo que quiero es pintar, y siempre me han dicho que en esa yo soy mala, es que no lo hago para ser buena, lo hago porque me conecta. Salir a caminar, andar en bicicleta, salir a bailar, quítate los juicios de eso de no, yo soy grande para esto, quítate todos esos juicios. Soy grande para no eres grande para nada. O sea, realmente estás viviendo, estás experimentando. Entonces, permitite conectar de forma profunda. Y obviamente lo que sí te sugeriría es que entres, obviamente te suscribas al canal, que compartas esto con todas las personas que lo necesitan y que te veas el video de Sanar con el Padre y Sanar con la Madre, que lo tengo aquí mismo en el canal, y te permitas adentrarte a esa experiencia, porque todo eso te va a permitir que vuelvas a conectar con tu momento presente, y te aseguro que luego de un tiempo vas a poderme decir ahí en los comentarios de este o de otros videos, Lucio, ya lo entendí, estoy saliendo adelante, las cosas las he comprendido las pérdidas, las he resignificado, ahora he empezado a conectar con la gente desde el amor, ya estoy viviendo la vida con más expansión. No me he quedado con la idea de solo estar con una persona, que eso le pasa mucho a la persona que también tiene depresión. Me quedo solo con uno, o sea, con la pareja, y le doy toda la pareja y no le doy más nada a nadie. No. Me relaciono con otras personas y me aprendo a abrir, a ser honesto. Me abro mostrándome quién soy, porque esa es una de las grandes pérdidas también. Cuando yo no me permito mostrarme quién soy, no me acepto tal cual soy. Entonces voy creando una máscara. Entonces la primera pérdida la estoy teniendo conmigo porque no me muestro tal cual soy. Necesitas aprender a mostrarte tal cual eres, porque lo más valioso que tienes es lo que eres. ¿Saben cuántas personas cuando vos te abres el corazón y le cuentas que has tenido depresión, les cuesta que han tenido ansiedad o pánico? Es cuando las otras personas se abren y te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo también, yo tuve eso, y ahí creas una amistad. Y vos, por el hecho de estar ocultando eso, estás creando todas amistades falsas, entre comillas, ¿no? O sea, y viviendo el sentido de pérdida todo el tiempo, porque creo amistades desde un lugar donde no soy. Entonces, no, crea amistades desde el lugar de donde eres. O sea, yo soy una persona así, o sea, he vivido estas pérdidas, entonces me permito, sin victimizarme, pero me permito aceptarme tal cual soy. No creo una máscara para crearme, digamos, un personaje para hacer amistad o para crear una relación de pareja. Porque si yo creo estas máscaras, lo único que voy a generar es más pérdidas sobre mi vida y no voy a salir. Entonces, comprendamos todo esto en profundidad y yo te puedo asegurar que tu vida va a ser transformada para siempre. Mi nombre es Lucio Chirino, de verdad es un placer el poder acompañarte, sabes que tienes todo el contenido ahí del canal, de las redes también, como también puedes contactarte conmigo a todos estos emprendimientos, de tanto las mentorías como las sesiones, como los talleres y toda la información que realmente está en este tiempo para que puedas transformarte para siempre. Nos vemos ahí en el próximo video. Un abrazo.